Sean bienvenidos. En esta oportunidad continuamos estudiando modelos de regresión y ahora vamos a trabajar con regresión múltiple. El objetivo de esta sesión es examinar situaciones de toma de decisiones en las que se puede utilizar la regresión múltiple para hacer predicciones. En primer lugar, nos podemos dar cuenta en nuestro medio de que en muchas ocasiones se puede utilizar más de una variable independiente para estimar la variable dependiente. Y por este proceso, aumentar la precisión de la estimación. Entonces, nosotros hemos trabajado en sesiones anteriores con regresión lineal simple y lo que allá teníamos es que simplemente había una variable dependiente y una variable independiente. Sin embargo, en los modelos que vamos a ver en esta sesión, podemos considerar de que hay una variable dependiente y que pueden haber dos o más variables independientes. Entonces, lo que acá pues nos facilitará un poco en cuanto a la estimación o el pronóstico que hagamos a futuro de una variable dependiente va a ser precisamente que estamos ajustando. Estamos tomando en cuenta más variables que influyen en esa variable dependiente. A este proceso se le conoce como análisis de regresión múltiple y correlación. Entonces, por ejemplo, una empresa de paquetería evalúa los tiempos de entrega, por lo que recaba información sobre los tiempos de recorrido de rutas, junto con las distancias recorridas y el número de paquetes entregados. Los datos son los que aparecen en la siguiente tabla. Entonces ahí tenemos que se ha hecho un estudio con 12 rutas, se ha registrado el tiempo del recorrido en horas, el recorrido en kilómetros y la cantidad de paquetes entregados. Entonces, a razón de toda esa información que ahí tenemos, nos podemos dar cuenta que se están considerando tres variables, que una de ellas, en este caso, es una variable dependiente y tenemos también dos variables independientes. Entonces, en este caso es donde hablamos de regresión múltiple, porque tenemos tres variables involucradas en este problema. Ahora, a nosotros pues lo que nos interesa de lleno es la ecuación de estimación que describe la relación entre tres variables. Entonces nos vamos a limitar en esta oportunidad a trabajar con ecuaciones o situaciones que involucran únicamente tres variables. Entonces, pues vamos a trabajar por medio de Excel, una herramienta que nos permite obtener esta ecuación de manera sencilla, la cual pues se puede generalizar para aquellas situaciones en las que se encuentre más de tres variables. Ahora, si se trata únicamente de tres variables, una de ellas, la variable dependiente, que en este caso estaría representada con y este énfasis que tenemos ahí que nos indica que este nos va a servir para estimar. Luego, eso es igual al valor de A más B sub I por X sub I más B sub 2 por X sub 2. Entonces, ahí en esta ecuación lo que tenemos representado es que en el caso de la letra A representa a la intercepción de la recta en el eje Y. Luego, los valores X sub 1 y X sub 2 son los valores de las dos variables independientes. B sub 1 y B sub 2 son las pendientes asociadas con las variables X sub 1 y X sub 2 respectivamente. Ahora, en ejercicios de este tipo, por estar trabajando con tres variables, el gráfico de dispersión básicamente viene dado en una forma tridimensional, en donde se representa con un eje cada una de las variables y en ese sentido tenemos tres ejes y pues acá pues nos vamos a limitar a simplemente encontrar la forma algebraica de la ecuación y no vamos a encontrar su gráfico de dispersión.
Para aquellas situaciones en las cuales haya más de 3 variables, por ejemplo 4 variables, 5 variables, en esos casos no se puede elaborar una representación gráfica, dado que podemos representar gráficamente hasta 3 dimensiones, ya 4 dimensiones no podemos representarlas. Y como digo, en este apartado pues nos vamos a limitar a la forma algebraica de la ecuación y no a su gráfico. Muy bien, vamos a utilizar Microsoft Excel para calcular rectas de regresión múltiple. Para ello vamos a considerar el siguiente ejemplo. Un productor de comida para cerdos desea determinar qué relación existe entre la edad de un cerdo cuando empieza a recibir un complemento alimenticio de reciente creación, el peso inicial del animal y el aumento de peso en un periodo de semana con el complemento alimenticio. La siguiente información es resultado de un estudio de 8 de estos cerdos. Entonces acá tenemos la siguiente tabla en donde tenemos registrados el número correlativo del cerdo que se utilizó para su estudio, para su medición. En la siguiente columna tenemos registrados sus pesos iniciales en libras, su edad inicial en semanas, su aumento de peso en Y, en este caso representado por la variable Y, que es la variable dependiente. Entonces lo que estamos tratando de estudiar es la dependencia que hay en el aumento de peso en relación al peso inicial que el cerdo tenía y la edad inicial que ese cerdo tenía. Entonces x sub 1 y x sub 2 son las variables independientes y y es la variable dependiente. Estamos diciendo en este caso que el aumento de peso de alguna manera tiene dependencia entre el peso inicial y la edad inicial. Entonces esa es la información que tenemos con respecto a ese estudio. Vemos claramente que hay 3 variables. Una de ellas la variable dependiente, las demás son variables independientes. Y lo que vamos a resolver con esa situación es lo siguiente. Primero vamos a calcular la ecuación de mínimos cuadrados que mejor describa estas 3 variables. Luego vamos a responder a la pregunta ¿cuánto podemos esperar que un cerdo aumente de peso en una semana con el complemento alimenticio si tenía 9 semanas de edad y pesaba 48 libras? Entonces, esa es la situación que vamos a resolver. Como decía anteriormente, los cálculos o la obtención de la ecuación de regresión lo vamos a hacer por medio de Excel y para eso entonces nos vamos a trasladar a este programa. Por acá tengo la tabla de los datos correspondientes a ese problema. Muy bien, inicialmente lo que debemos garantizar acá en Excel para poder trabajar este problema es que cuando demos clic acá en la pestaña donde dice datos, al final nos aparezca acá esta opción que se llama análisis de datos. Entonces esta opción tiene que estar habilitada en nuestro programa para que podamos efectuar el procedimiento que a continuación voy a explicar. Ahora, en el caso de que no lo estuviera, entonces tenemos que agregarla como un complemento de Excel. Simplemente por medio de la opción Archivo, le damos acá abajo en donde dice Opciones, que son las opciones de Excel, y luego en la parte de Complementos, ahí le damos Complementos y vamos a buscar la opción Análisis de datos. Y esa opción pues la tenemos que activar para que nos aparezca dentro de las pestañas en el conjunto datos. Entonces acá pues estoy esperando que me cargue los complementos. Como digo, yo ya los tengo activados, así que no tengo mayor dificultad con esa parte porque ya los tengo ahí. Entonces acá aparecen los complementos. Como podemos ver, las herramientas para análisis yo ya las tengo agregadas. Si no las tenemos en nuestro programa, entonces tenemos que activarla. Tendría que aparecer acá abajo en complementos de aplicaciones inactivas. Damos clic para seleccionarla y le damos a aceptar.
En mi caso, como repito, ya la tengo activa. Entonces, en base a la tabla que aquí tengo, me voy a ir a la pestaña Datos, voy a presionar Análisis de datos. Acá me aparecen algunas opciones. De ellas voy a elegir la opción Regresión. Entonces doy clic en Regresión y presiono Aceptar. Ahora, acá en la parte de ingreso de los datos, la entrada de los datos, en cuanto al rango Y de entrada, como en mi caso, estoy tomando que la variable Y o la variable dependiente es el aumento en peso, acá la tengo señalada. Entonces voy a dar clic acá en este cuadro y voy a seleccionar el rango de valores que corresponden a la variable Y, que son los aumentos en peso. Entonces que va de acá del 7 hasta el número 4 y ahí tengo entonces seleccionados los valores, la variable Y. Para rango X de entrada nos está haciendo referencia a aquellas situaciones en donde tenemos las variables independientes x sub 1 y x sub 2. Podemos seleccionar ambas columnas al mismo tiempo. Entonces seleccionamos ese rango de valores y ahí tenemos entonces. Le voy a pedir al programa de que me tire los resultados que yo necesito en una nueva hoja y por el momento voy a dejar desactivadas todas las demás opciones. Simplemente voy a activar acá en una nueva hoja para que en este mismo libro me tire los resultados. Entonces, de acuerdo a eso, yo le voy a dar a aceptar y automáticamente el programa me genera esta serie de datos en las cuales, bueno, nos podemos fijar en varias situaciones. La primera de ellas, como una cuestión elemental, por acá nos proporciona el coeficiente de correlación múltiple, que es, como hemos visto en otras sesiones, la que nos sirve para medir eh, la fuerza con la que esas variables están relacionadas y además el sentido. Entonces, esa es la situación que ahí tenemos con el coeficiente de correlación múltiple. Ahora, sin embargo, para generar nuestra ecuación de la recta, lo que nos va a interesar particularmente son estos tres resultados que acá tenemos, que son los coeficientes de las variables. Entonces, como recordamos en nuestra presentación, en nuestra diapositiva, ahí teníamos que había unos coeficientes b sub 1, b sub 2 y teníamos un valor que se llamaba intercepción, que en nuestro caso equivale prácticamente al valor de a. En el caso del coeficiente para la variable x sub 1, entonces equivale a la primera pendiente. Entonces de esta información voy a hacer un redondeo a 4 cifras decimales y con esto pues voy a formar la ecuación. De manera entonces que el coeficiente a para mí va a ser menos 4.1917. Luego b sub 1, en este caso no puedo ponerlo subíndice, lo voy a poner de esa manera, equivale a 0.1048, con su propio signo lo voy a tomar. Y b sub 2 equivale al al tercer coeficiente o al tercer valor de esta columna, que es 0.8065. Ahí me equivoqué. Entonces 0.8065 y ahí lo tenemos. Entonces esos son los tres valores que yo necesito para poder formar la ecuación de regresión en la que yo estoy interesado. Entonces, como repito, una vez en Excel se nos han generado estos datos, nos vamos a ir inmediatamente a buscar esta partecita de la gráfica en donde tenemos los coeficientes. Entonces voy a marcar acá esta parte para que la tomemos en cuenta. Entonces lo que nos interesa son los coeficientes
de cada una de las variables x sub 1 y x sub 2 y la intercepción, que para nosotros es el valor de a. Entonces, de esa manera, acá ya he obtenido estos tres datos. Los voy a trasladar a la presentación que estoy usando para poder desarrollar el resto del ejercicio. Entonces, acá tengo la tabla y voy a responder los literales que ahí tenemos. Para el caso del literal A, ya decíamos, necesitaba de estos resultados A, B sub 1 y B sub 2. Entonces ahí los tenemos. A es menos 4.1917, B sub 1 0.1048, B sub 2 0.8066. Entonces lo primero que vamos a hacer es formar la ecuación que tiene esta forma en general cuando tenemos tres variables y voy a hacer las sustituciones correspondientes. En nuestro caso, voy a sustituir el valor de A en esta expresión y voy a sustituir los valores para B sub 1 y B sub 2. En el caso de A, ahí ya lo hemos obtenido, menos 4.1917, B sub 1 0.1048, B sub 2 0.8066. Entonces, y aquí pues agregamos las variables x sub 1 y x sub 2. Y de esa manera pues nos queda expresada nuestra ecuación de regresión lineal. En este caso vemos que queda con esos tres términos porque de hecho no podemos reducir más las variables x sub 1 y x sub 2 porque son variables diferentes. Entonces ambas son variables independientes. Entonces de esa manera dejamos la ecuación y en nuestro literal B vamos a responder la pregunta ¿cuánto podemos esperar que un cerdo aumente en una semana con el complemento alimenticio si tenía 9 meses de edad y pesaba 48 libras? Entonces esa es la situación que tenemos. La pregunta está relacionada con cuánto podemos esperar que un cerdo aumente. Es decir, lo que nos interesa precisamente es calcular un valor de y, que es el aumento, a partir de estas dos variables, de estos dos datos que se nos proporcionan, que serían las 9 semanas de edad. Vemos que las 9 semanas de edad, las semanas de edad son prácticamente la variable x sub 2, la edad, la variable x sub 2, el peso inicial del que se comienza la información es de 48 libras, entonces este es x sub 1. Entonces para este literal B, lo que vamos a hacer es primero tener en cuenta la ecuación que ya hemos formado previamente y ahora hacer las sustituciones correspondientes para x sub 1 y x sub 2. X sub 1 en nuestro caso es 48, porque dice 48 libras pesaba al inicio y vemos que x sub 1 está referido al peso. Entonces por eso acaba el 48. No importa en qué orden se nos den los datos, sino qué significa cada uno de ellos. Luego en el siguiente caso tenemos el 9, que equivale a las 9 semanas de edad, y este equivale a la variable x sub 2. O sea, ahí vemos que x sub 2 representa la edad precisamente en semanas. En este caso dice que son 9. Entonces, en base a eso, lo que hay que hacer simplemente es una operación de suma y multiplicación y obtenemos en este caso como respuesta 8.0981, el cual lo podemos aproximar a 9, dado que estamos hablando de cerdos y no podemos decir 8.0981. O bueno, en este caso por tratarse de pesos, porque de hecho eso es lo que estamos estimando, el peso, podríamos dejar ese valor 8.09 como el peso que se espera que aumente ese cerdo con esas características. Sin embargo, pues igual se puede hacer una aproximación en algún momento dado. Entonces, esa es la situación que tenemos. Ese es un valor estimado de aumento de peso para un cerdo específico con esas características. Peso de 48 libras y 9 semanas de edad. Entonces, de esta manera hemos visto la utilización de Excel para calcular una recta de regresión múltiple
y hemos visto también proyecciones que se pueden hacer o estimaciones a partir de haber formado la ecuación de la recta.